Muy buenas tardes, especialmente para nuestros estudiantes de la Universidad del Magdalena en Santa Marta, Colombia, para los cuales dirigimos esta actividad que busca mantener vigente la vida académica en la Universidad del Magdalena en medio de la pandemia que sufre el país y el mundo. Esperando que se encuentren muy bien, que sus familiares igualmente gocen de buena salud y que busquen mantenerse resguardados en sus casas para preservar su salud. Igualmente un saludo para todos los que llegan a nuestro canal y que estén interesados en oír estas cortas charlas sobre la argumentación jurídica. Hemos señalado en ocasión anterior cómo la argumentación, que antes no era tenida en cuenta en los programas de formación en las facultades y en las escuelas de derecho, desde mediados del siglo pasado ha comenzado a ser uno de los elementos estructurantes de la formación del abogado, al punto de que hoy la argumentación hace parte de la docencia universitaria en las facultades de derecho. Como ha dicho Manuel Atienza, un importante teórico de la argumentación español, el derecho hoy es argumentación. Y obviamente este elemento de la argumentación comenzó a tornarse importante en la formación desde mediados del siglo pasado, sobre todo con la aparición de una serie de teóricos de la argumentación que han influido enormemente en el desarrollo de esta disciplina en el campo del derecho. Cuando aparece Vieve, aparece Perelman, aparece Toulmin, del cual vamos a hablar hoy. Hay toda una corriente muy importante que ha relevado el papel de la argumentación, como decíamos, en la formación de los juristas. Vamos a hablar entonces hoy de el modelo de Stephen Toulmin, el modelo argumentativo de este autor, que es un teórico de la ciencia, filósofo, de origen inglés, nacido en 1922 y que falleció en el 2009. Él se nacionalizó posteriormente en Estados Unidos, de tal manera que tuvo la doble nacionalidad británica y norteamericana. Los presupuestos de Toulmin son los siguientes. No se puede argumentar en derecho de la misma manera que veníamos haciéndolo a través de la simple lógica jurídica. La lógica formal es insuficiente para sustentar las tesis jurídicas. Ese es el argumento fundamental de Toulmin, como lo era de Vieve, como lo era de Perelman, que todos son enemigos de la simple lógica formal como instrumento de argumentación jurídica. En segundo lugar, Toulmin considera que el lenguaje tiene dos expresiones fundamentales. El lenguaje ordinario, donde no se argumenta absolutamente nada, no se da razones fundamentalmente para comunicarnos con otras personas, como cuando entramos a una cafetería y pedimos que se nos sirva un café, pagamos el café, ahí no estamos argumentando en absoluto, ni estamos sustentando ninguna tesis, ni estamos ofreciendo razones de ninguna especie. Y el otro tipo de argumentación, el otro tipo de lenguaje, perdón, es el lenguaje precisamente argumentativo. Es el lenguaje en el cual se ofrecen razones para fundamentar una tesis, para fundamentar una idea, para fundamentar una proposición que consideramos que debe ser validada. Y en general hay que entender que el proceso de argumentación es un encadenamiento de conceptos, de ideas, conceptos e ideas que van fundamentando la idea siguiente, el concepto siguiente, hasta que finalmente llegamos a la conclusión. La conclusión es el resultado final de todo un proceso de encadenamiento de argumentos o de razones que tratan de validar, digamos así, de justificar la tesis de la cual hemos partido o la premisa, más exactamente.
La premisa es el punto de partida. Y entonces veamos un poco los elementos de lo que Toulmin llama el modelo argumentativo. En primer lugar tenemos la pretensión. La pretensión es lo que queremos demostrar, lo que queremos demandar, lo que queremos pedir ante un funcionario, ante un juez, etc. Y la pretensión está al comienzo de la argumentación y al final de la argumentación. Por ejemplo, yo voy a solicitar que se reconozca a mi cliente como legítimo heredero de su padre que ha fallecido y no ha dejado testamento. Comienzo mi petición diciendo deseo o pido o solicito que se reconozca a tal persona que es mi cliente como heredero legítimo de su padre que falleció sin haber elaborado testamento. Esa es la petición. Y termino en la conclusión con lo mismo. En consecuencia, después de todo lo que hemos argumentado y lo que hemos razonado, lo que hemos justificado, solicito que se reconozca a mi cliente como legítimo heredero de su padre, quien no dejó testamento. Al principio y al final, entonces tenemos expresada la pretensión. En segundo lugar están los datos. Los datos para Toulmin son las pruebas, lo que demuestra que esa argumentación, que esa pretensión está sustentada debidamente, de tal manera que hay unas pruebas que sirven para demostrar que la pretensión mía es legítima y es cierta. En el caso que acabamos de poner, a propósito del heredero, la prueba sería el acta de nacimiento en la que se demuestra que mi cliente es hijo legítimo de la persona que ha fallecido y que no ha dejado testamento. En tercer lugar, tendríamos la garantía. La garantía es el precepto genérico que justifica la pretensión. En el caso que hemos puesto, pues ese principio jurídico sería que se enunciaría básicamente diciendo que los hijos tienen derecho a heredar los bienes de sus padres en el caso de su fallecimiento. Ese precepto va a ser sancionado, diríamos así, va a ser expresado en forma normativa a través de lo que Toulmin llama el respaldo. Entonces vamos al Código Civil. En el Código Civil obviamente están las normas, las disposiciones que prevén que los hijos heredan a los padres, incluso en eventos en los cuales no existe testamento, que es el caso que hemos puesto como ejemplo. Después, Toulmin ofrece dos elementos adicionales. Por un lado, un elemento cualificador modal que significa que la pretensión tiene un elemento de certeza en sí misma. Es decir, lo que estoy demandando es algo cierto. Cierto el fallecimiento de una persona, cierto también que esta persona, que el hijo de esta persona está demandando que se le reconozca como heredero legítimo de su padre. Pero lo más importante, me parece a mí, es el otro elemento adicional que agrega Toulmin, que es las condiciones de refutación. Siempre que presentamos una argumentación, tenemos que tener en previsión que puede presentarse contraargumentos, es decir, una serie de refutaciones, argumentos que refutan nuestra argumentación y que pueden eventualmente echar por tierra toda nuestra argumentación. Pensemos, por ejemplo, que frente a la demanda de reconocimiento de la herencia que hemos presentado como ejemplo, aparezca un hijo extramatrimonial. Este hijo extramatrimonial tratará de echar por tierra los argumentos que hemos ofrecido para que nuestro cliente sea declarado heredero único de su padre fallecido. ¿Qué tal que el argumento de este hijo extramatrimonial sostenga que mi cliente no tiene derecho
a la herencia de su padre porque él es el asesino de este. Es decir, que ha cometido el delito de parricidio y que por lo tanto no tiene derecho a heredar a su padre. Posteriormente, Toulmin nos ofrece una tipología de los argumentos. Por un lado, los argumentos analíticos y por el otro lado, los argumentos sustanciales. En el caso de los argumentos analíticos, pues es el típico argumento lógico nacido del silogismo, ¿no? Donde el elemento que se va a demostrar aparece en la premisa mayor y aparece ya en la conclusión. Por eso Toulmin llama a este tipo de argumentos un argumento tautológico, un argumento que se repite a sí mismo. Cuando digo, por ejemplo, que María es saludable, las personas que hacen ejercicio son saludables, entonces María es saludable porque hace ejercicio. Ese ser saludable está en la premisa mayor y va a aparecer en la conclusión. Por eso es tautológico, porque repite lo que la premisa inicialmente plantea. En cambio, el argumento sustancial es un argumento que proviene más de la experiencia, es un argumento externo a la estructura lógica del argumento y es un argumento práctico, es un argumento que mira más a la realidad que a la estructura del argumento en sí mismo. Y normalmente en este tipo de argumentos la visión que se tiene es de un argumento no estrictamente certero, sino plausible, posiblemente verdadero, pero no se enfatiza como absoluta la afirmación argumentativa. Un ejemplo sería decir, por ejemplo, que las personas que viven en Bogotá son colombianas. María vive en Bogotá, probablemente es colombiana. Es decir, allí tendríamos un elemento de probabilidad y hasta cierto punto de duda con respecto a esa afirmación. Ese es el argumento, digamos, de realidad. Porque no podemos siempre considerar que los argumentos que ofrecemos son certezas absolutas. Por eso el mismo Toulmin plantea lo que él llama la reserva. La reserva es pensar que un argumento puede tener un elemento de incertidumbre y por lo tanto no afirmar taxativa y absolutamente lo que decimos. Por eso entonces es mejor siempre en la argumentación decir, por ejemplo, pienso que esto puede ser así. No estoy seguro que esto sea así, pero de todas maneras lo argumento. Es posible que esté equivocado al afirmar esto. Siempre plantear la posibilidad de la duda y no las afirmaciones absolutas, rotundas y a veces dogmáticas. La reserva nos lleva entonces a plantear argumentos plausibles, ciertos hasta cierto punto, pero con el margen de incertidumbre, de duda, que nos evita el aparecer como prepotentes, como personas que creemos que tenemos la verdad absoluta, que hablamos es cátedra, etc. En la argumentación jurídica también puede ocurrir que, no obstante ofrecer argumentos fuertes, sostiene Toulmin, en algún momento es necesario apelar a argumentos sustitutivos o alternativos. A pesar de la fortaleza de nuestros argumentos, pensar que a veces hay que apoyarse en otro tipo de argumentos menos sólidos quizás, pero que también van a ayudar a lo que queremos, es decir, al propósito que queremos. Y claro, el propósito que queremos cuando estamos ejerciendo como abogados es sacar avante los intereses de quienes defendemos, de quienes apoderamos. Entonces podemos pedir en el juicio penal, pedirle al juez que
aplique la pena mínima o pedirle que incluso tenga un acto de conmiseración y de benevolencia con nuestro cliente. No obstante que hemos afirmado desde un comienzo que él es inocente y hemos dado los argumentos fuertes para sostener eso, podemos argumentar sustitutivamente o paralelamente argumentos de otro tipo, argumentos mucho más, llamémoslos emocionales, por supuesto. Bien, otro tipo de argumentos que plantea Toulmin y que es en una obra posterior a la obra clásica de él sobre la argumentación jurídica, son los argumentos formales y los argumentos informales. Los argumentos formales pues son los que él llamó en un momento argumentos analíticos, argumentos lógicos, argumentos que tienen una estructura rigurosa propia del argumento y que se valida a sí mismo por su lógica interna. En cambio, los argumentos no formales o informales son argumentos que proceden de algo externo al argumento, posiblemente la experiencia, y podríamos dar el ejemplo que se suele dar más común, y es el de comparar el aprendizaje de la natación con aprender a montar en bicicleta. Se dice que son situaciones parecidas o similares porque para aprender a nadar pues hay que ejercitarse, se necesita disciplina, se necesita estar permanentemente en contacto con el agua para aprender en algún momento a flotar, etc. Y lo mismo ocurre con el ejercicio de montar en bicicleta, que requiere disciplina, requiere constancia, requiere ejercitarse permanentemente hasta que la persona logra movilizarse en la bicicleta a pesar de tener solamente 2 ruedas. La teoría pues de los elementos constitutivos de la argumentación le permite a Toulmin hacer una categorización también de lo que llamamos las falacias, es decir, aquel tipo de argumentación que aparenta ser verdadero, cierto, pero que en la práctica y en la realidad es un argumento falso. Y entonces son varios tipos de falacias las que él propone y las que la lógica también ha establecido a lo largo del tiempo. La primera falacia es la que tiene que ver con la ausencia de razones. Y el caso clásico de la ausencia de razones es lo que llamamos la petición de principio. Es decir, cuando en la premisa, es decir, el punto de partida que llamamos la premisa, se incluye una afirmación que después va a aparecer en la conclusión. La conclusión no añade nada a lo que se dice en la premisa y eso es lo que permite hablar de una petición de principio. El ejemplo podría ser decir que en el colegio X hay una visión paternalista porque se trata en forma paternalística a los estudiantes. Esta afirmación no agrega nada, no produce ningún conocimiento, es ausencia de razones, porque si el colegio es paternalista, porque trata paternalístico a los estudiantes, no se dice cuál es la razón para que ese trato sea paternalístico. Simplemente se afirma en la conclusión lo mismo que se dice en la premisa. Y hay un ejemplo clásico sobre este tema de la petición de principios, que es el famoso argumento de la perfección divina para demostrar su existencia. Entonces se dice que Dios es un ser perfecto, que como ser perfecto tiene que existir, luego Dios existe. Es decir, la conclusión dice lo mismo que dice la premisa, no agrega absolutamente nada porque no está demostrando nada. Decir que Dios es perfecto, ¿cómo se demuestra eso? ¿Por qué es perfecto? ¿De dónde sacamos esa cualidad de la perfección absoluta que demanda la existencia? Eso se llama petición de principio. Segundo, la falacia por razones irrelevantes, es decir, razones que nada tienen que ver con los argumentos que se han sostenido, es decir, argumentos evasivos.
Eh, por ejemplo, decir que Pablo es un buen muchacho, es un muchacho estudioso, es un muchacho agradable, simpático, y que por lo tanto tiene que ser admitido en una escuela de fútbol. Realmente nada tiene que ver el que sea un muchacho formal, agradable, simpático, para merecer entonces ser incorporado a una escuela de fútbol importante. Es decir, ese argumento de las características de Pablo no tienen nada que ver, de Pedro, perdón, nada tienen que ver con su ingreso a una escuela de fútbol que se estaría demandando es cualidades futbolísticas, deportivas, para que pueda ingresar. Igualmente, la irrelevancia en los argumentos es muy frecuente cuando en vez de atacar los argumentos del adversario, del oponente, se ataca a la persona, se denigra a la persona, se dice que es una persona ignorante, que es una persona que no sabe, se la desacredita y se le baja el perfil para indirectamente desconocer su argumentación, desprestigiar al autor del argumento para desconocer lo que él ha afirmado o argumentado. Más adelante veremos cómo esto tiene que ver con lo que se llama también el argumento ad hominem, donde se ataca no los argumentos del adversario, sino que se ataca a la persona, al adversario. Las falacias por razones defectuosas. Aquí normalmente tenemos razones que en apariencia son valederas, pero que obedecen a generalizaciones indebidas o apresuradas. Por ejemplo, decir que han aumentado los delitos contra la propiedad desde el momento en que han llegado los venezolanos a Colombia. O decir, por ejemplo, que los colombianos son violentos por naturaleza, sin que haya ninguna evidencia histórica o sociológica para hacer esa afirmación. Es una razón que llamamos defectuosa, defectos en el razonamiento. Igualmente tenemos las falacias debidas a suposiciones, lo que yo me imagino, lo que yo creo, pero sin ningún fundamento, sin ninguna prueba estricta. Y allí cabrían, por ejemplo, la falsa causa, cuando se cree que un hecho que ha sido antecedido por una causa es esa causa la que produjo el hecho, ¿no? Entonces, pensar que el hecho ha sido causado por una causa inmediatamente antecedente puede ser y puede dar lugar a una equivocación, porque no siempre una causa antecedente es la que causa el hecho. Por eso Aristóteles hacía una diferenciación entre causas necesarias, es decir, aquella causa que efectivamente ocasiona el hecho, y causas puramente efectivas, que son aquellas causas que apoyan, que ayudan, que colaboran, que contribuyen a que se produzca el hecho, pero no son determinantes para que el hecho se produzca. Por ejemplo, decir que Juan fue a la casa de Pedro y posterior a esa visita apareció contagiado del COVID-19, del coronavirus. Esa afirmación es una afirmación que no tiene sustento probatorio y que por lo tanto es inválida desde el punto de vista argumentativo. No existe una prueba que demuestre que haber estado en la casa de Pedro ocasionó que Juan se contagiara del virus. Eso no está demostrado. Entonces, pensar que ese hecho de ir a una casa de un amigo y resultar contagiado es el que transmitió el virus sin ninguna demostración o prueba fundamental. La falacia por falsa analogía. Esta falacia es muy común, sobre todo en los discursos políticos. Y un caso muy célebre es el de el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que en la crisis del año 2008-2009
para justificar las medidas restrictivas y las medidas de austeridad en cuanto al gasto público, pues hizo la comparación siguiente. La economía de un país es como la economía doméstica, como la economía de una casa. Uno no puede gastar más de lo que recibe. En ese tipo de comparaciones, esas analogías falsas, aunque los elementos comparados pueden tener similitudes, hay también notables diferencias. Pero el argumentador, la persona que expone este argumento, oculta las diferencias sustanciales y relieva, por supuesto, las similitudes entre los dos elementos que se comparan. Por supuesto, puede haber una cierta similitud entre la economía del hogar, la economía doméstica y la economía de un Estado, de una nación. Pero es evidente, por ejemplo, que el Estado tiene mayores recursos que un hogar, que una familia. Una familia evidentemente no puede gastar más de que lo que recibe la cabeza del hogar o los miembros cuando todos ellos trabajan. Por supuesto no pueden gastar más de lo que reciben. El Estado sí puede hacerlo, porque el Estado puede recurrir al crédito bancario, puede acudir a la emisión de moneda, puede acudir al crédito internacional. De manera que la comparación no es válida. Es una comparación en la cual aparentemente los elementos que se comparan son similares, pero tienen enormes diferencias que se ocultan y que no se muestran. La otra es la falacia al báculum. El báculo era ese cayado, ese bastón muy largo en el cual se apoyaban los obispos y que era inicialmente a veces de oro o de plata, y que hoy pues han sido sustituidos por un báculo que termina con un Cristo, pero inicialmente era un bastón que imitaba o que quería imitar el cayado del pastor, porque se dice que los obispos son los pastores de la grey, de los fieles. Cuando los obispos condenaban a una persona como hereje, lo atacaban como hereje, entonces se decía que esa persona había recibido un baculazo, del báculo, de ese bastón que tenían o que tienen los obispos todavía hoy. Y el argumento ad baculum, la falacia al baculum, es la falacia según la cual el principio de autoridad se impone como argumento. Esto es así porque yo mando. Aunque no se diga así, muchas veces en el ejercicio de la profesión jurídica encontramos como los altos tribunales, claro, sin expresarlo en la forma cruda en que lo hacemos ahora, demuestran que son la autoridad y se imponen no con argumentos, sino con el principio de autoridad sobre los jueces y los funcionarios inferiores. Entonces ahí habría una falacia del báculo donde la argumentación se apoya no en los argumentos sólidos y ciertos, sino se apoyan sobre el principio de autoridad. La falacia del pozo envenenado. Esta falacia consiste en que quien se opone a mis argumentos, en vez de atacar los argumentos, como hemos dicho en otros casos, busca desprestigiar a la persona que lanza los argumentos, que los ha expuesto, desprestigia su honor, su imagen, ¿no? Eso se llama argumento ad hominem. No se ataca el argumento, se ataca a la persona. En consecuencia, los argumentos pueden ser válidos, pero el hecho mismo de que se denigre a la persona, que se demuestren sus falencias, sus defectos, que usted fue un presidiario, que usted fue un guerrillero, en consecuencia sus argumentos no tienen valor, no tienen ningún significado. Allí no se discuten los argumentos, se discute la validez del argumento sobre pretexto de que quien lo pronuncia es la persona no indicada o menos indicada. Se olvida entonces un principio de la sabiduría popular que vale para todo tipo de argumentos. No te fijes
quién lo dice, sino qué es lo que dice. Puede ser que la persona que pronuncia el argumento sea lo menos agradable para uno, sea la persona menos indicada, sea la persona frente a la cual uno tiene reservas, etcétera. Pero lo que dice, si es verdad, es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que dice? En síntesis, después, Tullman nos ofrece una teoría de la argumentación que puede utilizarse en distintos campos de la actividad humana, en el arte, en la estética, en la filosofía, pero sobre todo en el derecho, superando la argumentación puramente lógica, puramente silogística, que había sido característica de la argumentación jurídica. Y por el contrario, construir un discurso argumentativo que tiene estos pasos, estos elementos que él ha señalado, donde, a mi juicio, lo más importante de todo esto, de toda esta argumentación de Toulmin, es entender que no hay verdades absolutas, que no hay principios absolutos, que todo es relativo, que hay que estar siempre preparados para que un argumento, por más válido que parezca, pueda ser enfrentado con contraargumentos y estar entonces preparados para eso. La clasificación de Toulmin de los argumentos y sobre todo las falacias nos permitirá construir argumentaciones sólidas y sobre todo argumentaciones valederas y ciertas. Aquí habría que volver, como siempre, a Aristóteles cuando él decía que la retórica, la argumentación retórica, requiere siempre de la verdad. De manera que por eso es tan importante excluir cualquier tipo de falacia, cualquier tipo de errores en la argumentación, porque estamos jugando siempre es con una argumentación sobre lo verdadero. Es decir, no estamos engañando a nadie, ni podemos engañar a nadie, ni queremos engañar a nadie. Esa es la posición honesta de quien argumenta. En conclusión, entonces tendríamos que decir que Vieve, con la tópica, nos llama a buscar un sistema de argumentación no lógico, sino una argumentación que va a buscar en un catálogo, en un arsenal, los argumentos que nos sirven para montar la premisa, es decir, el inicio de la argumentación. ¿Cuáles son las tópicas que han sido aceptadas por la comunidad jurídica desde hace mucho tiempo, comenzando desde los romanos? Y con ese argumento inicial, sacado de la tópica, ese lugar común del cual se habla en la tópica de Vieve, con ese argumento construir nuestro discurso argumentativo. En el caso de Perelman hemos aprendido que él nos plantea los dos tipos de auditorios, un auditorio de personas preparadas, de personas formadas, de personas ilustradas, de personas críticas, lo que él llama un auditorio de gente racional, lo cual no me gusta como calificativo, porque racionales somos todos, incluso los del auditorio particular, en el cual se mueve más la emoción, en el cual se busca más la persuasión que el convencimiento, etc. Pero todos somos racionales, de manera que lo que habría que decir son personas con una formación mayor, con una ilustración mayor, con una capacidad crítica mayor, y es a ese público al que hay que dirigirse con argumentos fuertes, como lo llama él, argumentos basados en documentos científicos, basados en estadísticas, basados en la opinión de los expertos sobre un tema, etc. Pero también Perelman nos llama a que busquemos que aun en el caso de los auditorios particulares, donde se mueve más la emoción y se busca la persuasión, que busquemos de todas maneras elevar a ese auditorio a las condiciones posibles del auditorio universal, donde los argumentos que valen son los argumentos que racionalmente aceptamos porque tienen la característica de la universalidad, es decir, la característica de que sean aceptados por cualquier persona que racionalmente actúe. Y finalmente, pues Toulmin, que lo hemos visto hoy, es la persona que nos
previene de argumentos falaces, de argumentos mentirosos, buscando siempre organizar nuestro pensamiento de manera que el discurso sea un discurso lógico, argumentado, basado no solamente en la lógica que no se desprecia, tampoco hay que decir que Toulmin pues echa a un lado la lógica, pero basado en argumentos más de la experiencia que en argumentos puramente silogísticos. Y, repito, evitando todo lo que signifique la falacia, que puede ser una salida peligrosa, deshonesta para quien argumenta. El argumentador, el autor del discurso, tiene que mantenerse siempre en una posición de imparcialidad y fundamentalmente una posición de respeto a la verdad. En estas condiciones, pues, concluimos esta exposición con el caso de la teoría argumentativa de Toulmin y pues estaremos atentos a continuar con estas charlas en adelante para todos los estudiantes de la Universidad del Magdalena y para todas las personas que quieran acompañarnos en estas charlas sobre la argumentación jurídica. Una vez más, muy amables por su presencia, agradecerles la atención que han prestado y esperarlos para una próxima ocasión. Muchísimas gracias, muy buenas noches.